Shabbat Shalom, amados, con ustedes conectados nuevamente desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, y ya entrando a terminar ya con las fiestas, terminamos con la fiesta de Sukkot, que es la última fiesta de las 7 fiestas solemnes que el Padre tiene en su calendario celestial, en el calendario del Malhut. Y claramente entramos ya a continuar con varios temas de interés que claramente nos van a ir ayudando a entender aún más profundamente su verdad y esas escrituras, claramente. Pero antes de arrancar este día con el tema de hoy, les quiero recordar que tenemos nuestros libros de estudio, resumen de las escrituras de principio a fin, conociendo la vida eterna con los nombres originales en el hebreo, con mapas, con un montón de cosas que claramente a usted lo van a llevar a entender más fácilmente justamente la historia de la humanidad, incluyendo claramente Israel, y todo lo que implicó con respecto a los mandamientos o digamos la Torá que el Padre estableció no solamente para el pueblo de Israel, sino que también para el mundo entero. Y eso es una de las cosas que es importante conocerlas y entenderlas, porque cuando la Escritura a nosotros nos habla de las naciones que fueron salvas, claramente son salvas por haber caminado en la Torá de Noé. Y claramente la nación que es salva, por causa de Mashiach, solamente viene siendo Israel. Ahora, todo eso y muchas otras cosas más están incluidas justamente en este libro de resumen de la Escritura, conociendo la vida eterna, y posterior a eso, que recuerde que este libro tiene 3 niveles de profundidad. El primer nivel básico, que lo puede leer cualquier persona usando las referencias que inclusive tenemos puestas ahí. Hay muchas palabras que están puestas entre paréntesis que son las que le van a ayudar a entender más profundamente justamente el texto, porque son definiciones de algunas palabras que quizás no están dentro del conocimiento coloquial, ¿no es cierto?, de cualquier persona. Eso le va a amplificar mucho más todavía justamente el texto y el versículo. Y bueno, terminando de eso, y que usted bien sabe que vamos a poder trabajar juntos si usted lo desea. Si usted quiere justamente trabajar con nosotros, estudiar con nosotros, no es ningún problema. Nos coordinamos justamente en el momento que usted tenga el tiempo y hacemos nuestras conexiones vía cámara y empezamos a estudiar y a revisar la escritura, y van a ver, yo sé, muchas preguntas como lo que siempre ocurre, y le damos la gloria al Padre porque sí hay respuesta. Posterior a eso, de pasar ese tiempo, ya podríamos entrar al segundo libro de estudio, Luz en medio de las tinieblas, que viene con 17 temas claramente que están dentro de la Escritura, y también nos va a llevar un poco de principio a fin, porque vamos a ver muchas cosas que ocurrieron en el principio en la Torá, en este caso particular en Bereshit, y de ahí cruzando por toda la Escritura hasta llegar al fin de los tiempos claramente. Así que, amados, los dejamos invitados. Les vuelvo a recordar nuestro correo ministerial: ministeriovengaturreinochile@gmail.com. ministeriovengaturreinochile@gmail.com. Así que ustedes nos escriben, le enviamos la escritura por PDF y ahí coordinamos los tiempos donde sea que usted se encuentre. Eso lo vuelvo a repetir, sea cual sea su nación, donde esté ubicado usted, coordinamos los horarios, nosotros nos acoplamos a su necesidad. Y el propósito que tiene nuestro ministerio, que es un ministerio de enseñanza, por eso soy un moré, claramente es poder extender el reino hasta lo último del planeta, tal como justamente nuestro Melech, nuestro rey, justamente dejó instaurados para quienes somos tus talmidim. Bien, dicho eso, una de las cosas que hoy día vamos a revisar es algo que considero y siento que es fundamental para poder producir una diferenciación y que no se mezclen ciertos términos o ciertos entendimiento con respecto al ámbito mesiánico. No sé si me está entendiendo a lo que quiero llegar, pero el punto es lo siguiente, que hoy día sí nos damos cuenta, que de hecho lo vimos para la fiesta de Sukkot, hay muchos cristianos que suben justamente a Israel, a Jerusalén, a festejar de alguna forma simbólica claramente la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Usted bien sabe, cuando hicimos todo el tiempo de los 7 días de lo que implicaba la fiesta de Sukkot, entramos con un tema que lo vimos del Shabbat anterior, posterior a justamente a Yom Kippur, y ese tema era introduciéndonos o preparándonos justamente para Sukkot. Y ahí también vimos justamente que hay una profecía que viene para el milenio,
una profecía que viene para el milenio y de ahí en adelante, ¿no es cierto?, en Zacarías capítulo 14, donde habla claramente que las naciones tendrán que subir a celebrar la fiesta de Sukkot. Así de importante es esta última fiesta del calendario. Tienen que subir las naciones a celebrar la fiesta de Sukkot en Jerusalén. Eso es lo que está profetizado que debe ocurrir ya claramente en el milenio o en el gran Shabbat, en el Shabbat Hagadol, en adelante, por la eternidad. Ahora, lo que estamos viendo hoy día es que hay muchos cristianos que son, aman a Israel, y eso lo entendemos absolutamente, porque Israel aparece en las Escrituras, así lo dicen ellos, ¿ya? Y suben los que tienen la posibilidad de viajar justamente al territorio en la fiesta de Sukkot. Llegan allá a Jerusalén y hay una marcha muy hermosa que nos podemos discutir eso, donde están las naciones que se agrupan, ¿no es cierto?, grupos de 15, de 20, de 100 inclusive algunos, y van con sus banderas y hay una marcha simbólica, ¿no es cierto?, de las naciones que van a la fiesta de Sukkot. Ahora, claramente no es eso a lo que se refiere claramente el profeta Zacarías, está más que claro que no. Pero claramente si lo miramos, de alguna manera se está manifestando de alguna forma profética lo que ha de suceder el día de mañana justamente para el cumplimiento de lo que está escrito. Ahora, ¿por qué estoy contando esto? Porque ellos son cristianos y existen dentro de Israel, como en el planeta, como en el caso nuestro, comunidades, grupos, ¿no es cierto?, que hoy día somos israelitas mesiánicos, es decir, somos parte de la casa de Israel, de la diáspora, ¿no es cierto?, que no es solamente la diáspora romana, sino que de la diáspora ya que viene desde antes, y que claramente el Ruach HaKodesh ha ido tocando los corazones de cada uno de nosotros, aparte de convertirnos justamente a Mashiach, estamos entrando a reconocer nuestra identidad. Entonces, por lo tanto, hoy día sí nosotros podemos decir que somos israelitas mesiánicos, tanto así como los hermanos de la tribu de Judá, a los que son del linaje directo, como él lo hemos explicado, ¿no es cierto?, el linaje directo, y que tienen su apellido claramente 100% hebreo, etcétera, etcétera, porque en el caso particular mío, tengo un apellido que claramente fue mezclado en España, ¿ya? Mi apellido es con K dentro de la comunidad hebrea, sin embargo, está con C dentro de lo que vendría siendo el habla hispana. Por eso hay muchas cosas que hay que entender, porque allí viene justamente todo lo que viene siendo el holocausto, la persecución al pueblo judío en su época, ¿no es cierto? Y cómo lograron escapar muchos de ellos, ¿no es cierto?, hacia el continente americano, y así suma y sigue en todo el planeta. Por algo la profecía estaba escrita de que íbamos justamente a multiplicarnos hacia el norte, el sur, este y oeste, a todas partes. Eso fue una palabra profética que se le entregó justamente a Jacob, que tu descendencia será multiplicada, ¿no es cierto?, como la arena del mar, y tomarán el norte, el sur, etc. Pero aquí vamos con respecto al tema de la diáspora. Ahora, ¿qué ocurre? Hay una diferencia absoluta entre un cristiano que supuestamente hizo Teshuvá, se arrepintió y abrió su corazón para recibir a Yeshua HaMashiach, ¿no es cierto?, y de ahí en adelante se congregó, ¿no es cierto?, en una comunidad cristiana, con su pastor, etc., y como todo el mundo ya lo conoce. Bueno, los que han salido del sistema. Y sin embargo, existen los que sí efectivamente han reconocido a Mashiach en Israel, a los que nosotros conocemos como judíos mesiánicos, y también hay comunidades dentro del planeta que son israelitas mesiánicas, ¿ya? Ahora, si hay algunos que son de la tribu de Judá y se han juntado ellos, se han reunido y son judíos mesiánicos en la diáspora, amén. Y sabemos que eso también ocurre, tanto así ocurre en Estados Unidos también. Pero bueno, ¿a qué es lo que quiero llegar? Hay una diferencia sustancial. Y es por eso también el llamado que hemos hecho ya hace mucho tiempo, ya hace un par de años: salgan de Babilonia para que no sean partícipe de sus pecados. Eso lo hemos dicho no una, sino que muchas veces en reiteradas ocasiones, cuando hemos enseñado lo que viene siendo el sistema religioso, cuando enseñamos lo que era Grecia, lo que era Babilonia, etcétera, etcétera, etcétera. Usted bien sabe que si usted revisa nuestros estudios y los revisa hacia atrás, se va a encontrar no con una, en muchas de las grabaciones, en muchas de las enseñanzas donde nosotros hemos vuelto a repetir que salgan de Babilonia. Ahora, una de las cosas que claramente quiero hoy día dejar sumamente en claro, y aquí estoy solamente enunciando algunas de las cosas nomás que voy a hoy día enseñar, es la diferencia que existe entre un cristiano y un
mesiánico. Vamos a ver esa diferencia hoy día, la diferencia entre el sistema cristiano y lo que vendría siendo el ámbito mesiánico. ¿Cuáles son las diferencias que existen tomando en cuenta que hay un denominador común para ambos? Pero hay una diferencia posterior a eso. Y ese común denominador, ¿quién es? Mashiach. Entonces, pero el punto está que en el instante que esa persona se supone que hizo Teshuvá, se arrepintió y recibió a Jesús, lo digo como lo dice justamente el cristianismo, a Jesús en el corazón, hay algunos cambios, sí, puede haber dejado la droga, puede haber dejado la prostitución, puede haber dejado el robo, puede haber dejado la pornografía, puede haber dejado muchas cosas, ya está bien. Y es justamente una de las manifestaciones del cambio que se produce de lo que nosotros conocemos como de las tinieblas a la luz. Pero ¿qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después de eso? Porque hay personas que sí cambian, pero llega un momento que se estancan y ese cambio no sigue creciendo y tomando la dimensión original conforme a lo que está escrito. Y es por eso que hay una diferencia importante, y volvemos a repetir, hay que salir de Babilonia y salgan de Babilonia porque mientras antes lo hagan, mejor va a ser para cada uno de ustedes. Bueno, y es para eso que hoy día vamos a ver la diferencia que existe dentro de lo que viene siendo el cristianismo y los mesiánicos. Bueno, de partida, la palabra mesiánico, literalmente en griego se dice cristiano, es decir, es un seguidor del Mesías, o en griego, un seguidor de Cristo, y Cristo es la palabra griega para la palabra Mesías. En ese caso, por eso lo vuelvo a repetir, es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia, pero la diferencia se produce en el ámbito de la enseñanza o bien de la doctrina. Es eso lo que establece un fundamento abismante entre uno y el otro. El nombre, literalmente, en términos etimológicos, definición, como lo quiera llamar usted, es exactamente lo mismo. Un mesiánico es un seguidor de Mashiach y un cristiano es un seguidor de Cristo, que Cristo es la palabra griega para la palabra Mesías. Entonces, en términos de definiciones, no estamos viendo ninguna diferencia. Pero la diferencia radica del nacimiento de cada una de estas dos corrientes, lo llamemos de alguna manera, ¿ya? Hay una, y aquí vamos a entrar ya en tema, los cristianos, su doctrina, la pregunta, ¿de dónde viene? Muchos dirán, no, pues si viene de la Biblia, etc. Sí, no estamos en discusión con respecto al tema de la escritura en sí misma, pero estamos hablando con respecto a la doctrina, pero que no es lo mismo, literalmente no vendría siendo lo mismo a no ser que usted haya recibido la palabra pura y no haya habido interpretaciones por parte del hombre. Por eso aquí vamos a dejar sumamente en claro todo este tema. Los cristianos, su doctrina viene literalmente de Roma porque ellos nacen con Roma. Sí, nacen con una mentalidad romana, nacen en Roma. De hecho, tanto así que este tema en profundidad con respecto al origen del cristianismo, y de hecho hay una enseñanza que usted la puede revisar en nuestra plataforma de YouTube, porque claramente Facebook eso ya no está. Les recomendamos a todos nuestros seguidores que están en la página de Facebook que se trasladen a la página de YouTube, porque ahí van a encontrar todas las enseñanzas que fueron borradas en este canal. Entonces, el origen del cristianismo lo encontramos justamente también acá en profundidad en este libro, ¿ya? Donde están todos los datos históricos y claramente cosas que están dentro del Vaticano, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está en ese libro. Entonces, aquí yo voy a hacer solamente un alcance a grandes rasgos para poder manifestar cuál vendría siendo la diferencia, porque claramente hay una gran diferencia y la idea es que no haya diferencia para los que son de verdad y los que realmente son israelitas que están dentro del sistema religioso y no solamente del ámbito cristiano. Aquí estamos hablando que hay varios israelitas que tienen que salir de todo tipo de religión porque están en el mundo. Y estamos hablando de la nueva era, del budismo, etcétera, 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 del islam.
De hecho, tanto así que Mashiach en los últimos años hemos visto y tenemos testimonios impresionantes de árabes, ¿no es cierto?, que se han convertido en Mashiach y que sí pertenecían justamente al Islam. Ahora ustedes miran, pero ve, ahí está, que a todas las naciones, Mashiach viene a buscar a Israel, que está disperso en todas las naciones. Eso, absolutamente, hay una mezcla genética dentro del ámbito israelita con respecto al ámbito arábico. Por supuesto que sí. De hecho, obviamente se casan entre ellos también en el pasado, y eso ocurrió hace muchos siglos. Entonces, no es novedad ver a un iraquí creyendo en Yeshua, y tampoco a un iraní, un persa, creyendo en Yeshua. Es imposible no pensar en eso, porque sabemos que es así por un tema que está documentado en la Escritura. Entonces, por eso, Mashiach dio la orden de ir a hacer Talmidim a todas las naciones, porque en todas las naciones existen justamente hijos de Elohim que tienen sus 3 códigos reservados para el día justamente en que venga el conocimiento de la verdad que es Mashiach. Entonces, son hijos de Elohim en su espíritu, tienen la emuná de Abraham, el padre, ¿no es cierto?, de la emuná, y claramente pertenece a una de las 12 tribus de Israel. Entonces, ahora vamos a ir avanzando. Bueno, tienen dentro del sistema de lo que viene siendo el cristianismo, existen filósofos religiosos dentro de ellos, y eso está ampliamente reconocido y conocido. Obviamente ellos son politeístas, ellos creen en una trinidad. Se da cuenta que hay cosas que ya claramente no son compatibles con la Escritura, ¿no es cierto? Pero sí dentro de la ideología o bien de la doctrina católica, porque hay que entender, y eso ya lo hemos conversado más de alguna vez, existe una cantidad impresionante de manipulación de la Escritura a la traducción del habla hispana, sin contar la traducción manipulada también en su momento del hebreo al griego, y claramente del griego al latín, y después del latín, etcétera, a lo que nosotros tenemos hoy día como habla hispana. Porque hay que entender que el idioma Kadosh, que viene siendo el hebreo, no tiene forma de poder entrar o hacer tener una similitud en otro idioma, que es un idioma de confusión. Recuerden muy bien que todos los idiomas nacen en Babel, en Babilonia, y por lo tanto son idiomas de confusión. No pueden tener y nunca van a tener el idioma original, por decirlo de alguna forma, el contexto, el sentido y la profundidad que trae el idioma Kadosh, que viene siendo justamente el hebreo, que es el idioma de la creación. Recordemos que por eso vemos nosotros escrito justamente en Bereshit los nombres en hebreo. No es en otro idioma, es en hebreo. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo eso y que después de Génesis 10 o de Bereshit 10 aparece la Torre de Babel y conocemos la historia, de ahí en adelante aparece el idioma de confusión y el hebreo, amado, se pierde. Pero el hebreo vuelve nuevamente a la lengua y al corazón de Abraham por un malaj. Y eso usted lo puede revisar justamente en el libro de Jubileos. Ahora, continuando con esto. El sistema cristiano, los cristianos creen en una Trinidad, ¿ya? Ahora, esta ideología o este pensamiento o filosofía, como usted lo quiera llamar, nace claramente en el Concilio de Nicea del año 325 y posteriormente en el Concilio de Constantinopla en el año 381, donde ahí ya se empieza a unir o a darle mayor nivel de peso, por decirlo de alguna forma, al dogma, ¿ya? Para que se pueda entender. Y claramente están los reformistas que a los siglos después, ¿no es cierto?, empezaron a manifestarse. Ahora, dentro del ámbito filosófico, ¿no es cierto?, tenemos a Tomás de Aquino, ¿no es cierto?, que es un filósofo italiano, ¿no es cierto?, Roma, y luego vienen los reformistas que vienen siendo tanto Lutero como Calvino, Lutero alemán y Calvino francés. Entonces, usted se puede dar cuenta que aquí hay varios editores posteriores, ¿no es cierto?, a la Escritura, y hay muchas cosas que ellos citan y las han establecido como doctrina dentro del ámbito cristiano a nivel global. Ahora, claramente ellos son regidos por el sistema religioso, ¿no? Ellos son regidos por la cultura greco-babilónica y claramente ellos también tienen iglesia y ellos de partida consideran que son la novia. Ahora, eso yo creo que todos los que están oyendo y que conocen cómo funciona el sistema cristiano no me pueden decir que no es así, porque es así. De hecho, yo salí de ahí y conozco claramente en una porción importante
lo que vendría siendo justamente el ámbito cristiano. Ahora, luego cuando empecé a investigar aún más todavía, nos encontramos con cosas más impresionantes y más increíbles, por decirlo de alguna manera, y eso está todo documentado, como les comenté, en el libro que tenemos acá atrás. Luego, en el caso de los mesiánicos, voy a tomar los mismos parámetros que acabo de hablar con respecto al tema del cristianismo. Los mesiánicos, su doctrina está en Israel, no está en Roma, está en Israel y está con el Tanaj, está con el Brit Hadashah, y claramente nosotros sabemos que Yahweh es uno, tal como lo dice claramente la Torá, ¿no es cierto? Y que Él se encarnó como el Mashiach, ¿no es cierto?, conforme a lo que el Tanaj dice. Y eso aparece en el libro de Isaías. Ahora, luego tenemos los libros paralelos a la Torá, como Jubileos, como Haser y Enoch, que están documentados también dentro de la misma Torá y del mismo Tanaj, y también en el Brit Hadashah. Y claramente nosotros somos guiados por el Ruach HaKodesh. Él nos lleva a toda verdad, es decir, Él nos lleva al entendimiento de la Escritura, de la verdad que es la palabra del Padre. Él nos lleva a toda verdad y a la justicia, a caminar en rectitud, ¿no es cierto? Y nosotros no tenemos iglesia, claramente, tenemos asamblea mesiánica. Y dentro de ella están las Keilah, que son las comunidades, y también las Cajales, o la Cajal, ¿ya? Que vendría siendo la congregación. Cuando los hermanos dicen me voy a reunir en la Cajal, está hablando de la congregación. Me voy a reunir en la congregación. Y claramente el conjunto completo, todo obedece a una Keilah que corresponde a una congregación, a una comunidad. Ahora, la diferencia entre el cristianismo, que ellos creen que son la novia, nosotros sabemos que somos la esposa. Hay una diferencia entre lo que es novia y lo que es esposa. Y eso también lo vamos a enseñar y lo vamos a explicar hoy día. Bueno, en el cristianismo ellos tienen tradiciones y mandamientos de hombre, por supuesto que sí. Y usted me va a decir, pero ¿cómo? Si... Bueno, vamos a ir desglosando de a poco y usted se va a dar cuenta que lo que estoy diciendo es una realidad. Ellos tienen tradiciones y mandamientos de hombres y usan el calendario solar gregoriano y sus fiestas son las católicas y las del mundo. Ellos guardan el domingo. ¿En qué he equivocado? ¿En qué he dicho algo que no corresponda de lo que acabo de anunciar? Pregunto, ¿acaso en las congregaciones que son a las iglesias, acaso no celebran el Día del Padre? ¿Acaso no celebran el Día de la Madre? ¿Acaso no celebran el Día del Niño? Etcétera, etcétera. ¿Acaso no celebran el Día del Amor? Estamos hablando del 14 de febrero, Cupido, que es un demonio, etcétera. Entonces, ¿y para qué hablamos de las fiestas católicas? Navidad, la Semana Santa. A ver, se puede dar cuenta que hay cosas que no son... ¿Se da cuenta, no? O sea, estamos hablando de lo que está escrito, de lo que estamos viviendo, de lo que vemos con nuestros ojos. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo, como se dice. Tampoco hacernos los ciegos, porque es una realidad. Ahora, aquí en este mismo contexto, en este mismo tema, los mesiánicos somos guiados por el calendario lunar que aparece en la Torá, ¿ya? Que es el calendario celestial. Y para celebrar las fiestas del Padre. ¿Ah? Y claramente nosotros guardamos el Shabbat. Hoy día, ¿qué día es? Shabbat. Entonces, ¿qué ocurre? Usted se podrá dar cuenta que la mezcla de mundo que hay dentro del sistema religioso no es novedad, porque ellos obedecen a eso. Ahora, yo le pregunto lo siguiente, ¿debería usted celebrar la fiesta que haya fines de año en cerca de noviembre, diciembre, depende de cómo se dé el calendario lunar, la fiesta de Hanukkah? ¿O las fiestas de Purim a principio del año gregoriano? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son fiestas de hombre. Amado, es así. Nosotros no celebramos fiestas de hombre. Ahora, el punto es lo siguiente. En la nación donde usted esté, usted celebra las fiestas patrias, o no sé cómo le podrá llamar. Está en Estados Unidos, usted celebra el 4 de julio. Acá en Chile usted celebra el 18 de septiembre. O sea, cual sea donde esté, en qué nación. Nosotros que somos hijos de Elohim no celebramos eso. No celebramos eso, no somos partícipes de eso de ninguna forma. Esos días son festivos, son feriados, como se dice, ¿no es cierto? Y uno, perfecto, no es problema. Pero yo no celebro esa fiesta. ¿Se fija? Entonces, ¿por qué? Porque yo entendí quién soy. O sea, ahí está una de las grandes diferencias que existen dentro del cristianismo y dentro de lo que somos mesiánicos
y pertenecemos al reino, de que nuestra identidad cada vez se va consolidando más conforme a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque volvemos a reordenar nuestra mente y corazón a nuestra identidad original, que es israelita. No así ocurre dentro del cristianismo. Ahora, los cristianos no obedecen las leyes del reino. Aquí yo voy a entrar en profundidad. Los cristianos no obedecen las leyes del reino, no están bajo la Torá y tampoco bajo la Torá reformada de Mashiach, porque la Torá, según ellos, es para los judíos, ¿no es cierto? La ley es para los judíos, pero ellos están bajo la gracia. Ahora, conforme a lo que está escrito, ¿cómo nosotros entendemos esto? Los mesiánicos no ceñimos a la Torá reformada de Mashiach absolutamente, porque es la voluntad del Padre. Y porque también claramente pertenecemos a un reino, y en cada nación y en cada reino hay leyes. Si usted no se sujeta a esas leyes, lo más probable es que va a tener problemas porque va a estar preso. No sé si me entiende. Si usted supera la velocidad en alguna carretera, si usted va a otra nación y usted no se sujeta a esas leyes porque usted viene con sus propias leyes, tenga claro que va a tener problemas. Tenga claro que va a tener problemas. Acá en Chile hay una cantidad de inmigrantes que vinieron ya abriéndose desde el 2010 a la fecha, y ellos tienen que regirse frente a las leyes y legislaciones que existen acá en Chile. Una persona que se va a Israel, usted si está en cualquier lugar del planeta y se va a Israel, ¿usted a qué leyes se va a ceñir? A las leyes de Israel. Bueno, en este caso particular, una persona que cambia en su mundo espiritual, ¿no es cierto?, del mundo al reino de los cielos, obviamente se rige por el calendario y por las leyes que vienen en el Malhut al cual usted está entrando. Salió del reino de las tinieblas y entra al reino de la luz, y aquí hay leyes que son eternas, las cuales claramente tienen aquí abajo en rigor vigencia desde hace 3.500 años. Estamos hablando desde la fecha aproximada, ¿no es cierto?, de lo que vendría siendo el pacto del Sinaí. Estamos hablando para los mesiánicos, porque claramente la Torá de Noaj tiene más tiempo que eso es para el mundo, pero para el Malhut Hashamayim, que se ha representado a través de la nación de Israel y dejándolo documentado a través de una constitución que vendría siendo justamente la Torá, quienes pertenecemos a el reino de Mashiach, que es el reino del Padre, nos sujetamos a sus leyes. Ahora, el punto es lo siguiente: nosotros nos sujetamos claramente a la Torá de Mashiach, ¿no es cierto?, a causa de la gracia. La gracia para eso fue diseñada, porque la gracia es misericordia, ¿no es cierto? Y eso implica claramente que por misericordia, por gracia, yo vuelvo nuevamente al Padre, porque Él me perdonó a causa de que yo hice teshuvá. No es un perdón gratuito, no. Hay algo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque me di cuenta, porque el Ruach HaKodesh, que es el que nos lleva a toda verdad, es Él el que convence de pecado. Por lo tanto, la persona que es tocada por el Ruach HaKodesh por primera vez, como fue en mi caso, y yo entendí que estaba en pecado y hice teshuvá y me arrepentí, a medida que fui creciendo, claramente me empecé a dar cuenta que habían cosas que no coincidían y otras que sí coincidían, y al final después, cuando de muchos años de haber estado dentro del sistema religioso, me di cuenta en el 2018, estamos en el 2025, de que claramente yo había enseñado y había predicado algo que no era real, algo que no era la verdad, porque yo fui mal educado, para que se pueda entender, a base del sistema religioso en el cual yo estaba inserto. Estoy hablando del ámbito evangélico cristiano. Entonces, cuando salgo del sistema religioso, y que fue no de un día para otro, porque claramente me empecé a descontaminar. ¿Y cómo me descontaminé? El Ruach HaKodesh, ¿qué fue lo que hizo en mí? Escritura, 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 escritura. No más palabra de hombre, no más interpretación, no más un sentir, es que yo pienso, es que yo creo. No. Su palabra, su palabra, su palabra. ¿A quién estaba yo oyendo? A Mashiach, la Torah viviente. Entonces, cuando empezamos a entender cómo opera el Ruach HaKodesh y cómo opera eso justamente en una realidad, en algo tangible, obviamente se me abren los ojos y empiezo a darme cuenta que claramente me pasó exactamente lo mismo que a Rav Shaul. Se me salieron las escamas de la religión. Y empecé a darme cuenta que, pero ¿cómo
Yo había entendido tal cosa. ¿Y por qué yo había entendido tal cosa? Porque a mí me habían enseñado que eso que estaba ahí era de esa forma. Entonces, claramente yo ya venía con un concepto preconcebido. O sea, cuando leía un pasaje de la Escritura, esto significa esto. Y yo no me daba el tiempo de detenerme y leer y dejar que la Escritura me hablara a través del Ruach HaKodesh. No, pues yo tenía la palabra del pastor, yo tenía la palabra del superapóstol, del superprofeta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo cuando leía la Escritura, yo lo leía conforme a lo que ellos me habían dicho. Entonces, por lo tanto, yo creía que lo que estaba ahí era eso. No me dejé guiar por el Ruach. Pero cuando el Padre me empieza a mostrar, que eso, de hecho, más adelante lo pueden revisar justamente en otros libros, porque está todo esto documentado, ahí me di cuenta claramente que hay muchas cosas que no son compatibles de ninguna forma con lo que se estaba viviendo y con lo que nosotros veíamos frente a lo que está escrito. Y a eso le sumamos posteriormente que con el tiempo me di cuenta claramente que los que están llamados por Mashiach son parte de la casa de Israel, algo que también vamos a revisar hoy día. Bueno, dicho eso, vamos a irnos rápidamente a la Escritura en Mateo capítulo 5, 17. Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante. Yo acabo de decir claramente, mientras tanto usted lo está buscando, de que los cristianos no obedecen la Torá, no obedecen la ley. Y sin embargo nosotros sí nos ceñimos y estamos bajo la Torá, estamos bajo la ley, ¿no es cierto?, a causa de la gracia. Porque eso es lo que nos llevó nuevamente a entrar nuevamente al conocimiento de la Escritura, de la Torá y a la ley. Y vamos a escuchar muy bien lo que Mashiach dijo en Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante. No piensen de ninguna manera que he venido a abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para completar. Porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yod ni una cost pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, está escuchando esto, ¿no?, de uno de los mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el Malhut Hashamayim, en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el Malhut Hashamayim, porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el Malhut Hashamayim. Aquí les quiero, porque claramente hay que contextualizarlo, ¿no es cierto?, con respecto al tiempo en que se está hablando esto. Hay que entender que el sistema farisaico es un sistema religioso. Entonces, si lo leemos hoy día con la palabra actualizada, ¿no es cierto?, si su justicia no fuera mayor que la de los religiosos o del sistema religioso en el cual están ustedes incorporados, que eso es lo que está diciendo él, porque la pregunta es la siguiente: ¿usted cree que los fariseos y los escribas no eran los que estaban dirigiendo a la gente en su época? Claro que sí. Y todos aquellos que eran discípulos de ellos, a ellos lo estaban escuchando. Entonces, ¿qué ocurre? Si su justicia no fuera mayor que la de los religiosos que le están enseñando a ustedes, no van a entrar al Malhut Hashamayim. ¿Se acuerda cuando Mashiach le dice claramente a los fariseos, dentro de todas las discusiones que tuvieron durante ese tiempo: ustedes no dejan entrar al reino a los que quieren entrar, ni tampoco ustedes entran? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bueno, el punto es lo siguiente, que el Malhut es la Torá. Para vivir en el Malhut tengo que vivir en la Torá. ¿Y qué estaban haciendo los fariseos y justamente los escribas? Ellos estaban entregando tradiciones, estaban entregando Talmud, estaban entregando mandamientos de hombre. Por lo tanto, ahí está más que claro lo que Mashiach está diciendo. ¿Por qué? Porque no estaban enseñando Torá, que vendría siendo las bases del reino, que son las legislaciones del reino, que son la constitución del reino. Por lo tanto, alguien no puede entrar a vivir en el reino. ¿Por qué? Porque no vive en las leyes. No viven las leyes del reino. Entonces, sin embargo, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Tomando un desvío, mandamientos de hombre, tradiciones, bla, 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 bla. Entonces, ellos, los mismos rabinos y los mismos justamente fariseos, no podían entrar, tampoco los escribas, porque no estaban ellos ni siquiera enseñando, ni ellos estaban viviendo la Torá, sino que estaban haciendo mandamientos de hombre, estaban trabajando con tradiciones. Entonces, ahora, aquí está muy claro Mashiach: no piensen que he venido para abrogar la Torá. Es decir, yo no vengo a clausurarla. Esos que dicen que ya no hay ley, que ahora estamos en la gracia, les digo una cosa: aquí Mashiach dice lo contrario. Dice claramente: no piensen
no piensen, ni siquiera se les pase por la mente que he venido para abrogar los profetas y la Torá. Y ahora hay una cosa, dice claramente acá, ni una yod ni una cos pasarán de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Y la pregunta, ¿qué es lo que tiene que haberse cumplido para que no pase esto? Y aquí lo vemos nosotros justamente en 1 Corintios capítulo 15, cuando Rav Shaul nos muestra en qué instante todo lo que hemos aprendido ya va a estar incorporado dentro de nosotros y claramente vamos a vivir conforme a nuestro diseño original, como lo vivió originalmente Adán, antes de la caída, claramente. Y también Mashiach, que es la Torah viviente. 1 Corintios, capítulo 15, vamos al verso 52. Baje, hasta llegar al verso 52 y observen lo que aquí dice justamente Rav Shaul. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final del shofar, porque se tocará el shofar, estamos hablando de la fiesta de Yom Teruah, y los muertos serán resucitados incorruptibles, ¿ya? Y nosotros seremos transformados. Ahí está la palabra clave, transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, la oficialización de lo que el Padre a nosotros nos entregó como promesa, que es la vida eterna, inmortalidad. ¿Ya? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Aquí, una de las cosas que tenemos que entender, la palabra sórbida, ¿qué significa absorber? ¿No es cierto? Es aniquilar, literalmente. Entonces, es absorbida, es la muerte en victoria. ¿Dónde está la victoria de la muerte? En la transgresión de la Torá. Entonces, una persona que ya nunca más va a transgredir la Torá, ¿es por qué? Porque ha sido transformado justamente en ese abrir y cerrar de ojos, y seremos conocidos como fuimos conocidos, dice también Rav Shaul más adelante en otra parte de la Escritura. Pero acá usted se puede dar cuenta que esta es la palabra clave. En la fiesta de Yom Teruah, el final del shofar, cuando sean resucitados, ¿no es cierto?, todos los que han sido justos, Sadikim, ¿no es cierto?, justos de entre las naciones, desde justamente Abel en adelante, incluyendo claramente a Adán, porque Adán claramente fue redimido por el Padre, ¿no es cierto? Pero de ahí a todos los justos, ¿no es cierto? Y ahí incluimos a todos los que han caminado en Mashiach, ¿no es cierto? Claramente ellos van a ser resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Pero a qué nos vamos a ser transformados? A la imagen y semejanza al Padre, es decir, al diseño original, donde la Torá ya está dentro de nosotros. No tenemos que estarla estudiando, no hay que estar aprendiéndola. Hasta hoy sí tenemos que hacerlo, porque no hemos llegado a este día. No hemos llegado a este día. Entonces, cuando Mashiach dice claramente acá, porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yod ni una cos pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Ahora, qué curioso que cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, o de Revelaciones, claramente Juan nos habla que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo pasaron y la tierra también. ¿Qué es lo que dice acá? Porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, o sea, hasta que se acabe esta segunda semana y empiece la tercera semana de la creación, ¿no es cierto?, no va a cambiar ni una sola pequeña letra dentro del alfabeto hebreo con respecto a la Torá. Nada. Pero de ahí en adelante, cuando nosotros seamos alzados, justamente vamos a ser transformados y la Torá ya va a estar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a volver a nuestro diseño original, a imagen y semejanza al Padre, algo que todos los días nosotros estamos trabajando para poder llegar a cumplir. Por algo también Rav Shaul lo dijo en su momento, hasta que lleguemos a la altura del varón maduro o perfecto, ¿no es cierto? Claramente eso haciendo referencia a nuestro ejemplo, que vendría siendo justamente Mashiach. Vamos caminando, vamos entendiendo un poco las diferencias con respecto a quienes cumplen realmente con respecto al tema de la Torá. Ahora, en el ámbito cristiano, ellos creen que Mashiach vino a rescatar al mundo de no ir al infierno. Pregunto si alguien de los que está oyendo, que está con nosotros hoy día, cree que no es así. Los cristianos creen que Mashiach vino a rescatar al mundo de no ir al infierno.
todos me dirán, amén, amén, amén. Bueno, hay algo diferente con respecto a nosotros que somos mesiánicos. Nosotros sabemos, nosotros no creemos, porque nosotros sabemos que Mashiach vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están en el mundo, y hoy, después de la diáspora romana del año 70, a los judíos también, es decir, a las dos casas. Aquí no estoy hablando del mundo, estamos hablando solamente de Israel, a la casa del norte y a la casa del sur, para traerlas de vueltas al redil, para traerlas de vueltas al brit, al pacto, traerlos de vuelta a la Torá, a la voluntad del Padre, que vendría siendo la vida eterna. Esa es la diferencia que existe entre quienes creemos en Mashiach. Quienes creemos en Mashiach sabemos que Él vino a buscar solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y hoy día se suma a la casa de Judá después de la diáspora romana. Entonces, es muy distinto a pensar que Mashiach vino a rescatar al mundo de no ir al infierno. Porque resulta que Mashiach no vino a buscar al mundo, sino que vino a buscar a los israelitas que estamos dispersos en el mundo, que es algo muy diferente. Y eso también lo vamos a ver en la Escritura porque eso está documentado. Ahora, los cristianos creen que los gentiles, que habla justamente del Nuevo Testamento, para decirlo con el idioma de ellos, ¿no es cierto?, son todas las naciones, ¿ya? Pero nosotros sabemos que los gentiles, que habla la Escritura, ¿no es cierto?, en el Brit Hadashah, claramente es la casa de Israel. Es la casa de Israel que está dispersa en todas las naciones, a la cual se le dio carta de divorcio, un Sefer Kiritut, ¿no es cierto?, unos 800 años aproximadamente antes de Mashiach, y eso los convirtió o nos convirtió en gentiles. ¿Por qué? Porque estábamos sin pacto. La nación que tiene el pacto del Sinaí es Israel. La nación que no tiene pacto en Israel es un gentil. Y en el momento que la casa de Israel era tal el nivel de rebeldía que tenía, que el pacto que el Padre les había entregado justamente a todos ellos, lo empezaron a quebrantar y a transgredir. El Padre, ¿qué es lo que hace? Entrega una carta de divorcio, y usted lo puede ver documentado en el libro de Oseas. Entonces, cuando uno se da cuenta que efectivamente los gentiles que está hablando Rav Shaul y los gentiles que aparecen justamente en todas las cartas del Brit Hadashah, habla justamente de la casa de Israel. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros entendemos que los gentiles somos nosotros, que habíamos quedado sin pacto porque el Padre nos dio una carta de divorcio y por eso quedamos como gentiles, en el momento de yo no tener el pacto del Sinaí, me convierto en un gentil. Pero el punto está que el Padre lo que está buscando, que es su pueblo, que es Israel, que estuvo dividido en dos naciones o en dos reinos después del gobierno de Salomón, en la decadencia del gobierno de Salomón, claramente Él está preocupado de su pueblo y de nadie más. Porque Él eligió a Israel como heredad perpetua, no las naciones. Y tanto así que usted bien sabe de que Mashiach, cuando está justamente saliendo de haberse sumergido juntamente con su primo Yohanan, él se va al desierto, y usted lo puede revisar esto en Lucas 4, se va al desierto y ahí está tentado 3 veces. Y en una de esas tentaciones le dice el enemigo y lo lleva a un monte alto y le muestra la gloria de todas las naciones. Y dice, esto me ha sido entregado a mí. La pregunta, ¿quién se lo entregó? Usted bien sabe, Adán. Entonces, por lo tanto, aquí el tema no son las naciones, es Israel en las naciones, que es muy distinto, ¿ya? Seguimos avanzando. Mateo capítulo 10, verso 5. Mateo capítulo 10, verso 5, veamos qué es lo que dice acá la Escritura. A estos 12, hablando justamente de los discípulos, ¿no es cierto?, de los Talmidim, envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan, y en ciudad de samaritanos no entren, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A dónde tenían que ir ellos? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, al reino del norte. Ahora, el mismo Mateo, en el capítulo 15, en el verso 24, él respondiendo, Mashiach dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 15, verso 24. Entonces la pregunta, ¿dónde cabe el mundo acá? ¿Dónde están las naciones aquí? No están. Y nunca van a estar. Porque Mashiach es el Mashiach de Israel, no es el Mashiach del mundo. El mundo tiene su ley, que es la ley
de Noaj. Si la cumplen, se salvan. Si no, se pierden. No hay más. Mashiach es el sucesor de la corona de David. Y está escrito claramente de que de la simiente, del vástago de Isaí, iba a salir un renuevo, y ese vendría siendo Mashiach. ¿Y por qué? Porque claramente el rey del universo escogió y formó a la nación de Israel como heredad propia y a nadie más. Entonces, cuando yo empiezo a entender estas cosas, me estoy dando cuenta que hay cosas que me han enseñado mal y que estoy creyendo cosas que no son, y que para el final de la carrera van a haber cosas que no van a existir, amado, porque ha sido toda una mentira. Toda una mentira. Entonces, por eso, ¿cuántas veces, y lo vuelvo a repetir en este momento, salgan de Babilonia, salgan del sistema religioso, aquellos que son parte de nosotros, aquellos que sí efectivamente son israelitas mesiánicos como yo lo era en su época, sin saberlo, sin conocerlo, porque la Escritura me estaba hablando y había cosas que se me contradecían frente a la doctrina que me había entregado Roma. Se contradecía. Entonces no podía, pero ¿cómo? Si supuestamente, pero ¿cómo el apóstol, cómo el pastor, cómo el profeta, cómo todos van a estar equivocados? Yo no. No es que yo no estoy equivocado, la Escritura no se equivoca. No es que yo esté en lo correcto, es la Escritura la que me está hablando. No es lo que yo pienso, no es una doctrina religiosa, no es una interpretación, es lo que está escrito. Y esto no tiene mayor forma de darle vuelta a tratar de ver alguna otra cosa. Ahora, veamos acá el tema de los gentiles. Vuelvo acá a Mateo capítulo 10, verso 5. A estos dos envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan. Y bueno, la cosa no es que había que ir a los gentiles, que era la casa de Israel, sí, pero resulta que existen dos tipos de gentiles. El gentil, que es por definición las naciones, y al gentil que se le llamó a la casa de Israel por causa de estar fuera del pacto. Entonces, cuando Mashiach dice acá, por camino de gentiles no vayan, es decir, no vayan a otras naciones, por el momento no vayan a otras naciones, porque eso lo van a hacer después. Ahora vayan primeramente a los que ustedes conocen, que sí son hermanos suyos, a la casa de Israel. Porque recuerden lo siguiente, los 12 Talmidim, los 12 discípulos, eran de la casa de Israel porque estaban en el norte. Estaban en, ¿dónde? En Galilea de los gentiles. Usted lo puede leer muy claramente, en Galilea de los gentiles. Entonces, ellos como gentiles sabían claramente de que el pueblo de Israel tenía que reordenarse, reunificarse, que había profecía frente a eso, etcétera, etcétera. Y llegó Mashiach y les dice estas buenas noticias de que el Malhut Hashemayim se está acercando, es decir, la Torá va a volver a tomar su origen, va a volver a tomar su posición sobre el planeta, en este caso sobre Israel, que es el pueblo escogido y formado por el Padre, está ocurriendo y soy yo la cabeza de eso. Entonces, por lo tanto, vayan para allá y tampoco entren a donde están los samaritanos, porque eso lo van a ver después. Los samaritanos no, porque hay mucha influencia de los sirios, hay muchas otras cosas que más adelante van a ir ustedes. Por el momento, primeramente, los que ustedes ya conocen, a los que ustedes ya saben que son israelitas, ahí vayan y trabajen en lo que les estoy encomendando, ¿no es cierto? Si no, vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, si acá dice antes, es porque hay un después que se va a ir a estas dos partes. ¿Se fijan? Y usted bien sabe que después vemos que el mismo Mashiach los envía a las naciones a formar Talmidim, y claramente después nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, cómo Felipe entra a Samaria y produce una revolución espiritual extraordinaria, echando fuera demonios, sanando gente, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se cumple con lo que está escrito acá. Nada más que eso. Ahora, si nos vamos a Romanos, capítulo 11, del verso 25 en adelante, vamos a leer algo que Rav Shaul está entregando justamente en su carta a los israelitas que están deportados o que están en la diáspora en Roma. ¿Ya? Dice así, Romanos capítulo 11, verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, que para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel, que corresponde a la casa de Judá, porque era el único representante de la nación, que era justamente la casa de Judá, el reino del sur, ¿no es cierto?
endurecimiento en parte, leo de nuevo, que ha acontecido a Israel, es decir, a la casa de Judá, endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, que vendría siendo la casa de Israel. Y luego todo Israel, porque se juntan las dos casas, los dos reinos, y luego todo Israel será salvo. No dice la iglesia, no dice el mundo. A ver, usted está leyendo lo mismo que yo, y luego todo Israel será salvo, no todo el mundo, y tampoco la iglesia. Todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá desde Sión el libertador que apartará de Jacob. ¿Sabe cuando uno lee Jacob, qué es lo que está leyendo acá? Las 12 tribus, la nación completa. Cuando habla de la casa de Israel, reino del norte. Cuando habla de la casa de Judá, reino del sur. Cuando habla de Jacob, habla de las 12 tribus, la nación completa, no dividida. Que apartará de Jacob, las 12 tribus, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es decir, los pecados de Israel, los pecados de Jacob, no los pecados del mundo. Romanos 11, 25 al 27. ¿Vamos bien? Ahora, a esto vámonos más atrás entonces, para que pueda quedar más claro. Ezequiel, capítulo 37. Vamos a los profetas para ver qué hablaban los profetas en relación a esto que estamos conversando ahora, con respecto a la unión de las dos casas, a la salvación de las dos casas. Y Ezequiel 37, verso 20, dice así. Y los palos, yo les recomiendo, por favor, que lean Ezequiel 37 completo. Ahí van a encontrarse ustedes con el Valle de los Huesos Secos, que habla de la casa de Israel. Y luego el tema de los dos palos, que le da justamente el Padre a Ezequiel como profeta, ¿no es cierto? Dice acá, Ezequiel 37, 20. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, delante de los judíos, de los israelitas. Y les dirás, así ha dicho Yahweh Adonai, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿A quiénes? A los hijos de Israel que están entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Pregúnteme, ¿quién me estamos hablando? De Mashiach, ¿no es cierto? Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Eso es lo que al Padre le preocupa, que su heredad no sea dividida nunca más y vuelvan a tener una unidad y gobernados por un solo rey. Y claramente ese rey vendría siendo él mismo encarnado en Mashiach. 23. Ni se contaminarán llamas con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David, que vendría siendo la representación de Mashiach, ¿no es cierto?, será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Qué fue lo que dijo Mashiach? Yo soy el buen pastor. O sea, ¿cómo quiere que se lo explique? Está todo escrito. Y andarán en mis preceptos y en mis estatutos y guardarán y los pondrán por obra. ¿De qué está hablando? De la Torá. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David, en este caso Mashiach, ¿no es cierto?, será príncipe de ellos para siempre y haré con ellos pacto de shalom. Pacto de shalom, pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi lugar Kadosh entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi Mishkan y serán ellos y seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones, ahí el mundo recién aparece en la escritura, en este pasaje, ¿no? Y sabrán las naciones, sabrá el mundo que yo hago Kadosh a Israel, que yo Yahweh hago Kadosh a Israel, estando mi lugar Kadosh
en medio de ellos para siempre. Pregunto, ¿dónde están las naciones? Aquí están las naciones. Las naciones van a saber de que el Padre hace Kadosh a Israel. Ahora, observe el verso 27 y el 28, se los voy a volver a leer. Estará en medio, aquí falta algo, ¿en medio de qué? Del corazón de ellos, mi Mishkan. Porque este pasaje justamente lo usan para decir que hay que construir físicamente un tercer templo. Está profetizado que va a ser así, tiene que ser así. Mentira, no es así. Porque el tercer templo, eso ya lo enseñamos, somos nosotros. Nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh, porque habita en nosotros. Ahora, el Padre aquí ya está profetizando y está diciendo claramente, y uno lo lee entre líneas, claramente con la revelación del Ruach, estará en medio del corazón de ellos, mi Mishkan. Aquí, ¿dónde usted recibió a Yeshua? En el corazón. Aquí donde se entrona, ¿no es cierto? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué es lo que tiene que hablar nuestra boca? Justicia, tiene que hablar verdad, tiene que hablar pureza, tiene que hablar Torah. Estará en medio del corazón de ellos mi Mishkan, y seré a ellos por Elohim. Pregunto, cuando yo recibí a Mashiach, ¿acaso el Dios de Israel no se transformó oficialmente en mi Dios nuevamente? ¿En mi Elohim? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y ellos me serán por pueblo, porque volvemos nuevamente, volvemos a entrar. Está hablando de la casa de Israel y la casa de Judá, ¿no es cierto? Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, hago Kadosh a Israel, estando mi lugar Kadosh en medio de los corazones de ellos para siempre. Porque a Mashiach usted lo recibió en el corazón, no lo recibió en la mente. Entonces, cuando está hablando acá, está hablando claramente de Israel. Y lo acabamos de leer nosotros en Ezequiel, ¿no es cierto? Elegimos Ezequiel 37 y estamos viendo acá que el Padre está hablando de justamente estos dos palos. Ahora, esos dos palos, curiosamente, si usted los junta, porque aquí hay un palo que debe ser más grande, que es la casa de Israel, y un palo que es más pequeño, que viene siendo la casa de Judá. Yo lo veo así. Ahora, si usted coloca el palo más grande en vertical y el palo más pequeño en horizontal, ¿en qué se transformará? En el nuevo pacto, ¿no? En la cruz del Calvario. Ahí están los dos palos. Ahí están los dos palos. ¿Ah? Y curiosamente, ¿usted sabe cómo es la letra Tav? Que es la última letra del alfabeto hebreo, o alefato hebreo. Es una cruz. ¿Y usted sabe lo que significa en hebreo la cruz en el alefato hebreo? Pacto. Firma. Acuerdo. Nada es casualidad, todo es perfecto, pero por eso Mashiach le dijo a sus discípulos en Lucas 24, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y eso es lo que el Ruach HaKodesh está haciendo en estos momentos, a través justamente de la misma Escritura. Ahora, si vamos más aún todavía, ya ahora en el Brit Hadashah, en las cartas, vamos a irnos a Jacob, o Santiago, conocido también. Santiago 1:1. Mire lo que escribe Jacob aquí. Jacob, siervo de Yahweh y del Adón Yeshua HaMashiach, ¿a dónde? A la iglesia. No, perdón, a las 12 tribus que están en la diáspora, en la Galut. Shalom. Vuelvo a leer. Jacob, Santiago 1:1. Jacob, siervo de Yahweh y del Adón Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la diáspora o en la dispersión. Shalom. ¿La carta a quién va? ¿A la iglesia? No. ¿A las naciones? ¿Al mundo? No. A las 12 tribus. Amado, ¿se puede dar cuenta de la diferencia que existe entre un cristiano y un mesiánico? Ahora, los cristianos creen que la tierra prometida está en Estados Unidos. Pero los mesiánicos sabemos que está en Israel. Se lo repito de nuevo. Para los cristianos la tierra prometida es Estados Unidos. Pero para nosotros que somos mesiánicos, nuestra tierra prometida, la tierra prometida es Israel. Los cristianos creen que la salvación es cuando se recibe Mashiach en el corazón y luego se bautizan, y eso es todo. Congregarse, etc. Porque Él los ayudará a resolver todos sus problemas y los va a llevar al cielo. Me pregunto, ¿alguno de los cristianos que está escuchándonos
¿Cree que esto es mentira? Por supuesto que no, eso es lo que nos han enseñado, ¿no es cierto? Ellos creen que la salvación es cuando se recibe a Mesías o a Yeshua, ¿no es cierto?, en el corazón, luego se bautizan, y eso es todo. Obviamente, claro, incluyendo con la congregación, congregándose, ¿no es cierto?, porque claramente Él, Mashiach, ¿no es cierto?, Jesús, ¿no es cierto?, les va a ayudar a resolver todos sus problemas y los va a llevar al cielo. Eso es lo que nos enseñaron cuando estábamos en el cristianismo. Sin embargo, hoy día, cuando uno es mesiánico, sabemos que la salvación viene por hacer teshuvá primeramente. ¿Cuántas veces yo oí, vengan a recibir a Jesús? Nunca se habló de arrepentimiento, nunca se habló de sus pecados, nunca se habló de la inmundicia que ellos estaban haciendo. Nunca se habló de las injusticias que ellos hacían. No, vengan, reciban a Jesús en el corazón y eso es todo. No hay teshuvá, no hay arrepentimiento. Ahora, la palabra teshuvá, usted bien sabe que en el hebreo significa volverse al camino de justicia. ¿Y eso qué implica? Volverse a la Torá. Pero como los cristianos no creen que está vigente la Torá y que la Torá es para los judíos, entonces no se pueden arrepentir. ¿De qué se arrepienten? Si el arrepentimiento, la teshuvá, es por transgredir la Torá. Eso es teshuvá. Yo hago arrepentimiento, me arrepiento, ¿por qué? Porque transgredí la Torá. Y cuando yo hago teshuvá es volverme al camino de justicia que es la Torá. Entonces, nosotros como mesiánicos sabemos que la salvación viene por hacer teshuvá, por arrepentirse por haber transgredido la Torá, ¿no es cierto?, la cual trae maldiciones, es decir, problemas, claramente, ¿no es cierto? Y al recibir a Yeshua como el Mashiach en el corazón y sumergirme en su nombre, no en el nombre de tres dioses, en su nombre, para seguir la Torá nuevamente y poder entrar a la vida eterna. Eso es lo que nosotros como mesiánicos sabemos y entendemos. Y es lo que la misma Escritura nos habla. Ya, ahora, una de las cosas que nosotros nos damos cuenta que los cristianos no tienen identidad. Viven en confusión, claramente. ¿Ya? Sirven a varios dioses. Sí, al dios del dinero, al sexo, trabajo, deporte. Sigo escribiendo. O sea, son sociales, se reúnen socialmente, no en forma espiritual. Yo no digo que no haya comunión entre los hermanos, por supuesto que sí, pero hablen de los negocios del Padre. No se junten a hablar cualquier cosa. Eso era cuando estábamos en el mundo, que hablamos cualquier cosa. Hablen de los negocios del Padre, las cosas que son importantes, las cosas que son para vida eterna. Esa es la diferencia entre, yo se lo digo por experiencia, porque los hermanos que nosotros hemos recibido acá, de los temas que se hablan son de la Escritura. Cosas que ellos no conocen y que nosotros tenemos la bendición y el privilegio de alguna forma de haber estado inquiriendo en el Ruach, ¿no es cierto? Y el Padre nos habla y nos entrega revelación y nos enseña y nos abre las Escrituras y nos enseña. Es porque paso tiempo con Él, porque me dediqué a eso, a los negocios del Padre. Dejé los negocios del mundo, usted bien lo sabe, y entré a los negocios del Padre. Y es Él el que nos sustenta. Y no me sustenta el trabajo del mundo, me sustenta esto, mi dedicación de tiempo completo a Él. Entonces, vemos acá que hay una diferencia entre lo que viene siendo justamente el tema de la identidad. Porque nosotros sabemos, como mesiánicos, quiénes somos. Que somos israelitas, encontrados por el Roé de los Roim, así por el pastor de pastores. Sabemos que a quién le servimos, al Padre. ¿Por qué? Porque caminamos en su Torá, ¿no es cierto? Y sabemos a dónde vamos. Porque nosotros sabemos a dónde vamos. Nosotros vamos a cogobernar, a reinar con Mashiach para siempre. Y para poder reinar y poder gobernar, usted tiene que saber Torá, amado. Tiene que saber Torá. Sino, ¿con qué leyes va a gobernar el Malhut Hashemayim? ¿Con qué leyes? Con las leyes del Malhut. Entonces, nosotros vamos a reinar conjuntamente con Mashiach. Y es por eso que nos estamos preparando y nos estamos educando y estamos muriendo todos los días a nosotros mismos para poder dejar que Él crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Ahora, una de las cosas que también nos diferencian entre los cristianos y nosotros que somos mesiánicos es que ellos tienen la dieta de Noé. Sí, ¿cómo es eso? Dirán. Sí, pues, los cristianos comen de todo, no se abstienen de nada. Sin embargo, nosotros sí tenemos, como caminamos en Torá, nosotros caminamos en la Torá de Moshe, en la Torá reformada de Mashiach, sabemos que tenemos que comer kosher. Hay
alimentos que sí y alimentos que no. Simple, eso es todo. Ahora, otra de las cosas grandes que va muy de la mano con lo que el Padre busca de nosotros es el temor. Y el cristiano no tiene temor del Padre. Y por lo mismo ellos no viven en Kedushá, no viven en santidad. Yo creo que si usted mira un poco para el lado se da cuenta que hay muchas irregularidades en todo orden de cosas. Yo recién lo dije, ellos tienen varios dioses, tienen el sexo, etc. O sea, nosotros hemos visto muchas cosas dentro del sistema religioso. Y claramente es lógico, si son de parte del mundo. Entonces, bueno, el punto está que tiene que hacer teshuvá. Tiene que arrepentirse de haber transgredido la voluntad del Padre, que es Torá, y volverse claramente de todo corazón, ¿no es cierto?, a caminar en su voluntad. Y eso implica claramente haber recibido Mashiach en el corazón. Ahora, porque en el corazón se cambian todas las cosas. En el corazón se cambia la eternidad. En el corazón se cambia la eternidad, amado. Ahora, en el caso de nosotros, sí, tenemos temor del Padre. Y es por eso que nos hace el temor del Padre caminar en Kedushá, en santidad. Y eso trae por consecuencia la añadidura. Sí, trae la añadidura de todo lo que es material y eso nos da también la autoridad para poder ejercer poder sobre el reino de las tinieblas. Esa es una gran diferencia, porque nosotros vemos de que pueden haber cosas extraordinarias dentro del ámbito cristiano, pero son personajes, así, son 10 en el planeta, 15 en el planeta, pero sin embargo dentro del ámbito mesiánico, nosotros como estamos caminando en Kedushá, la autoridad y el poder se une en forma automática y es por eso que podemos echar fuera demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos llevar al orden a las personas porque nosotros primeramente lo estamos haciendo, si no, ¿con qué autoridad lo haríamos? Si no, los demonios se reirían en nuestra cara y no es así. Los demonios huyen y la gente es liberada. Sí, porque hay Kedushá. Y porque hay Kedushá, hay santidad, hay autoridad. Y como hay autoridad, hay poder. Los cristianos creen en Jesús, pero no son sus discípulos. Creen en Jesús, pero no son sus discípulos. Nosotros creemos en Yeshua y sí somos sus talmidim, porque lo somos. De hecho, escuchamos sus palabras y sus palabras las ponemos por obra. Ahora, los cristianos conocen la voluntad del Padre, la conocen, sí, pero no la obedecen. Pero aún así le llaman Señor. Usted sabe lo que significa la palabra Señor. Técnicamente la palabra es Adón, y Adón significa amo. Amo, es decir, yo soy su siervo, un sirviente. ¿Un sirviente de qué? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, los cristianos, a Mashiach, a Yeshua, le llaman Señor. Pero resulta que ellos conocen la voluntad del Padre, pero no lo obedecen. Sin embargo, nosotros que somos mesiánicos, conocemos la voluntad del Padre, que es su Torá, ¿no es cierto?, la cual es buena, agradable y perfecta, y claramente la llevamos por obra. Eso es una gran diferencia. Nosotros, como creemos en la Torá, y creemos que Mashiach es la Torá viviente, y que vino a hacer una reforma que aparece de Mateo 5 en adelante, todo eso nosotros lo tenemos que poner por obra. Porque no se le llevó a un nivel más alto, para poder llevarnos justamente a la altura de varón perfecto. Él lo hizo, por eso Él vino a completar la Torá. No la vino a cumplir, no tenía que cumplirla, porque Él es la Torá viviente. Él vino a completarla. ¿Se fija? Ahora, yo le acabo de decir, los cristianos le dicen Señor a Mashiach, a Yeshua, pero no obedecen, ¿no es cierto?, las leyes que son la Torá. Si nos vamos a Lucas, capítulo 6, verso 46, vamos a ver acá lo que Mashiach habla con respecto a este mismo tema. Ahí se puede hacer cuenta de lo que implica el sistema religioso. Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, o Adón, Adón, y no hacen lo que yo digo? No sé si les suena eso. ¿Por qué me llaman Adón, Adón, y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada en la roca, sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra,
o sobre la arena, sin fundamento, con la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Se da cuenta? Una de las cosas que a nosotros nos hace inamovibles es estar fundamentados en la Torá, fundamentados en Él, que es la Torá viviente en Mashiach. Somos inamovibles. Puede pasar cualquier circunstancia, pero yo sé que Él es mi Redentor. Y no solamente lo sé, lo sé. Ahora, Mateo capítulo 7, verso 21. No todo aquel que me dice Adón, Adón entrará en el Malhut Hashamayim, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los Shamaim. Los cristianos conocen la voluntad del Padre, conocen los mandamientos, pero no lo obedecen. Y le llaman Señor. Y aquí Mashiach dice claramente, no todo aquel que me dice Adón, Adón, entrará en el Malhut Hashamayim, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que viene siendo la Torá, ¿no es cierto?, que está en los Hashamayim. Muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Les suena eso? ¿No en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. También dicho de otra forma, hacedores de maldad. Entonces, usted se podrá dar cuenta aquí que claramente hay muchos que sí quieren quizás obedecer al Padre, quieren obedecer a Mashiach. Tienen que salir del sistema religioso, amados. Tienen que salir del cristianismo y entrar al Malhut, al reino. Entrar a un conocimiento mesiánico donde claramente hay pureza, donde hay kedushá, donde hay justicia. Donde la Torá es el baluarte de nuestro corazón. Y eso nos hace caminar en justicia y hacer las cosas de forma correcta. Y por consecuencia de eso, se nos añaden todas las cosas. Lo dijo Mashiach. Busquen primeramente el Malhut Hashamayim, que vendría siendo la Torá, ¿no es cierto? Y su justicia, la justicia de la Torá, y todas las cosas serán añadidas. Y eso lo digo por experiencia, porque nosotros estamos viviendo en los milagros. Nosotros no vemos los milagros, nosotros vivimos en los milagros. Ahora, en el caso de los cristianos, eso lo vimos al principio, ellos son la novia. Y pregunte a cualquier cristiano si es la novia. Al tiro levantan todos la mano. Ellos son la novia porque claramente no han aceptado el pacto. ¿Pero cómo? Por supuesto. Ellos son la novia porque no han aceptado el pacto, que es la Torá. Porque recuerde que la palabra Brit es matrimonio, pacto. Y una persona que no quiere justamente caminar en la Torá, que es el pacto que el Padre tuvo que renovar a través de la sangre de Mashiach, a través de su propia sangre, esa persona que no quiere, no se quiere casar, no quiere entrar en el pacto, claramente que es novia. Y por supuesto que es novia. Y claramente no se puede sujetar a la voluntad del esposo, porque no es esposa, es novia. No se sujeta al pacto. No quieren obedecer la Torá, no quieren obedecer la ley. Perfecto. Quédese como novia. Lo que le digo, la novia no se va. O sea, no se va a donde piensa que se va. De que se va a alguna parte, se va. Pero de que no se va a los Hashamayim, no se va a los brazos del rey, no se va por la eternidad de la vida, no. La novia no se va. ¿Por qué? Porque eres novia. No entró en el pacto. Porque el pacto, el Brit, es con sangre. Y la sangre de Mashiach es la renovación del pacto. El pacto renovado en su sangre. Eso implica la Torá. Se renueva nuevamente dentro de nosotros a través de la sangre de Mashiach. Ya no como fue en el Sinaí, que fue con sangre de animales. Ahora, la sangre del Creador, derramada en el Gólgota, nos da la entrada nuevamente a caminar nuevamente en su voluntad, que es la Torá. Ahora la Torá reformada, ¿no es cierto?, pero a través de esa sangre. Ahora, aquel que camina en la Torá reformada aceptó el pacto. Es decir, es esposa. Y es justamente la diferencia. Nosotros somos la esposa porque aceptamos el pacto renovado en la sangre. Y claramente nos casamos con Él.
en el momento que dijimos sí, acepto caminar en tu Torá, acepto caminar en tu voluntad. Y porque claramente uno, como es la esposa, se sujeta al esposo. Eso implica sus leyes. ¿Vamos bien? ¿Se da cuenta que hay una gran diferencia entre uno y otro? Los cristianos creen que la iglesia o los cristianos mismos, o sea, los cristianos o la iglesia va a entrar a la Nueva Jerusalén. Yo creo que no existe ninguno que no crea eso. O sea, todos los cristianos creen que la iglesia entra a la Nueva Jerusalén. Ahora, nosotros, los mesiánicos, sabemos que en la Nueva Jerusalén entran solamente los escogidos de las 12 tribus de Israel que están dispersos entre todas las naciones. Es una gran diferencia. Ahora, veamos qué es lo que dice justamente la Escritura. Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, verso 9 en adelante, dice así. Vino entonces a mí uno de los 7 malajim que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa, no la novia, del Cordero. La desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Ruach a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad Kadosh de Jerusalén, que descendía de los Shamaín de Yahweh, teniendo la Shejiná de Yahweh, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 malajim y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Es decir, la esposa es la que habita en. La esposa es la que habita en. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 shelachim del Cordero, de los 12 apóstoles. Ahora, cuando Jerusalén, la celestial, desciende, ¿por qué habla de la esposa acá el malaj? Porque el que habita, la que habita dentro de la ciudad Kadosh, de la ciudad del rey, es la esposa, no es la novia. Porque para ser esposa tiene que haberse aceptado el pacto, es decir, cumplir con lo que está en la Escritura, en la Torá. La persona que aceptó el pacto dijo sí, amén. ¿No es cierto? ¿Y cuál es el pacto? Obedecer la voluntad del esposo, sujetarse al esposo, algo que no cambia hoy día. Las esposas de los hijos de Elohim, las hijas de Elohim, ¿no es cierto? Claramente se sujetan a su marido, conforme como está escrito en la Torá. Y claramente los varones no son ásperos con ellas, las tratan con cuidado. Pueden haber diferencias como en todo matrimonio, pero una cosa muy distinta es justamente tener un machismo dentro del matrimonio, y lo otro es tener un feminismo dentro del matrimonio, que tampoco coincide. Ninguna de esas dos cosas son celestiales de ninguna manera, son carnales, son infernales. Entonces, por lo tanto, la esposa se sujeta, y nosotros, que somos la esposa, nos sujetamos a nuestro esposo, que es Mashiach. Y él nos entregó un camino a seguir, de justicia, de pureza, de santidad, de kedushá. Y es el camino que nosotros seguimos. Nos seguimos otro, no leemos otras cosas que no sean la voluntad de él. No estamos viendo libros de filosofía, etcétera, etcétera. ¿Cuántos leen los libros de los padres de la iglesia, que literalmente así los llaman? Y es correcto, para ellos es así. Eso es legítimo. Por el punto que no es lo que el Padre está buscando para quienes somos su pueblo Israel. Ahora, si nosotros vemos en Mateo, capítulo 28, verso 16 en adelante, dice así. Pero los 11 de Almidín se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad o todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan talmidim en todas las naciones,
porque ahí están las generaciones, hoy día son las generaciones claramente de las ovejas perdidas, ¿no es cierto? Y sumérjalos en mi nombre. Yo sé que usted, si está leyendo, va a encontrar que hay cosas que son distintas a las que usted tiene en su Reina Valera, por decirlo de alguna forma. Sumergiéndolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, es decir, la Torá y la multiplicación. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, es decir, hasta el fin del gobierno de Hasatán. Amén. Ahí usted se puede dar cuenta de que una de las cosas que son distintas en la forma de entender la Escritura es que usted bien sabe que en la versión Reina Valera dice por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, hay una nación entera que hay que hacerla discípula de Mashiach, y eso es imposible. Porque las naciones no están incorporadas en esto, no tienen nada que ver. No son parte del plan. Son los israelitas, en general, de las 12 tribus de Israel que están dispersos en las naciones, y es por eso que hagan talmidim, hagan discípulos en todas las naciones, porque en todas las naciones hay casa de Israel dispersa, en todas las naciones. Lo que acabo de decirle, hay Irak, en Irán, hay en Japón, hay en Corea, hay en China, en todas partes hay, Rusia, etcétera, Turquía, sube y sigue en todo el planeta, amados, en todo el planeta, en África, en el continente africano, en todo el planeta, para que hablamos de Etiopía, ¿ah? Para que hablamos de Sudáfrica, en todo el planeta hay israelitas dispersos, y de ahí el Padre está buscando de todas las naciones, y van a volver justamente a morar en la tierra de Israel. Ahora, aquí para ir cerrando esto, los cristianos creen que el sumergirse en agua, o como bautismo, como le llaman ellos, es en el nombre de la Trinidad, es decir, de la doctrina politeísta, ¿ya? Sin embargo, nosotros sabemos que es en el nombre que es por sobre todo nombre, que es en el nombre de Yeshua, y nada más que eso. Y es por eso que hay una corrección justamente acá en Mateo 28, que es lo que acabo de leer. Ahora, usted se podrá dar cuenta cómo hay una contradicción en las mismas escrituras de Reina Valera, porque si usted va a Hechos capítulo 8, verso 14, usted se va a dar cuenta que aquí fue distinto lo que se hizo. Y mire lo que pasó acá. Hechos capítulo 8, verso 14, cuando los Shelahim, es decir, cuando los apóstoles, ¿no es cierto?, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Yahweh. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que Felipe había estado allá haciendo cosas extraordinarias y recibieron? No solamente oyeron, sino que recibieron, tomaron la palabra del Padre, que viene siendo la Torá, ¿no es cierto?, y a Mashiach, y ellos se convirtieron, literalmente hablando, ¿no es cierto? Enviaron allá a Kefa y a Yohanan, a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Ruach HaKodesh, porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido, ¿qué?, sumergidos en el nombre de Yeshua. Acá no dice que fueron sumergidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en ninguna parte dice eso. Usted revise su Reina Valera. Ahí se puede dar cuenta de los niveles de contradicción, los niveles de manipulación de las Escrituras para crear falsas doctrinas. Por eso les dije yo, nosotros creemos porque sabemos. No es un creer por lo que me dijeron, es porque sabemos, porque está documentado y porque hemos tenido claramente revelación del Ruach HaKodesh, de lo que es incorrecto en las Escrituras, porque no se puede contradecir, y usted mejor que nadie lo sabe. La Escritura no se contradice, y si hay alguna contradicción, quiere decir que hay una mala traducción. Y cuando usted se va a los fundamentos, a las fases, se va a dar cuenta, claramente eso implica conocer la Torá, se va a dar cuenta que hay cosas que están manipuladas justamente dentro del ámbito politeísta, religioso, católico. ¿Para qué? Para que su doctrina claramente tenga una credibilidad. Pero amados, a pesar de todo lo que el enemigo ha hecho durante siglos de querer manipular las Escrituras, algo que el enemigo no quiere entender es que el Ruach HaKodesh nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Amados, espero que lo que hoy día compartimos, que es la diferencia entre un cristiano y un mesiánico, haya quedado relativamente clara y ordenada, y
para aquellos que quieren salir del cristianismo y entrar justamente a la casa de Israel, a quienes somos discípulos de Mashiach, Talmidim de Mashiach, que somos mesiánicos, están las puertas abiertas. Es solamente que usted haga el contacto con nosotros y los recibiremos con los brazos abiertos para enseñarles justamente todo lo que el Padre a nosotros nos ha entregado para que puedan caminar y poder tener la añadidura literal de todas las cosas en sus vidas personales. Un abrazo desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Shalom.